los versículos bíblicos más poderosos para superar los retos de la vida. La vida no siempre sale como la planeamos. A veces, todo parece salir bien. Otras veces, nos sorprenden desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nos hacen cuestionar el futuro. Pero, independientemente de las circunstancias, hay algo que se mantiene firme: la palabra de Dios. Como dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y es en ella donde encontramos fuerza, esperanza y dirección. Si estás pasando por un momento difícil o simplemente necesitas inspiración para seguir adelante, debes saber que Dios ya te ha dejado las respuestas. Hoy vamos a reflexionar sobre algunos de los versículos más poderosos de la Biblia y a descubrir cómo aplicarlos a nuestras vidas. Primera Jeremías 29:11. Dios tiene un plan mayor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de prosperidad y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras fueron pronunciadas por el profeta Jeremías a un pueblo que lo había perdido todo. Los judíos estaban exiliados en Babilonia, lejos de su tierra, de sus tradiciones y de todo lo que conocían. El futuro parecía incierto y la desesperación era inevitable. Pero en medio de este panorama, Dios envía un mensaje claro. Él tiene planes de paz, no de destrucción. Y lo más impresionante es que esta promesa no era solo para ese momento. Ha atravesado los siglos y sigue siendo válida para nosotros hoy. A veces miramos a nuestro alrededor y no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Pero Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Lo que parece un final puede ser en realidad un nuevo comienzo. Como los judíos en el exilio, a menudo nos sentimos perdidos. Pero Dios ya ha escrito nuestra historia y lo que ha preparado va mucho más allá de lo que imaginamos. 2. Filipenses 4:13. No tienes que luchar solo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando escuchamos este versículo, es fácil pensar que significa que podemos conquistar cualquier cosa, pero el contexto va mucho más allá. Estas palabras fueron escritas por Pablo mientras estaba en prisión. No hablaba de alcanzar la riqueza o el éxito, sino de encontrar la fuerza para soportar cualquier situación. Pablo sabía que la vida no siempre sería fácil. Se había enfrentado a la persecución, el hambre, el frío y el encarcelamiento. Pero aún así, afirmó con convicción, con Cristo podía soportarlo todo. Ese es el verdadero mensaje de este versículo. Pase lo que pase, no tenemos que afrontar las dificultades solos. Hay una fuerza mayor que nos sostiene, que nos empuja hacia adelante. Lo que nos da fuerza no son las circunstancias favorables, sino la certeza de que Dios camina a nuestro lado. 3. Proverbios 3.5-6. La confianza es mejor que el entendimiento. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus sendas. Desde pequeños se nos enseña que debemos tener el control de nuestras vidas. Se nos anima a planificar, calcular y predecir cada detalle. Pero por mucho que lo intentemos, las cosas no siempre salen como imaginamos. Y cuando los planes se vienen abajo, ¿qué nos queda? La respuesta está en confiar en Dios. El texto nos enseña que no debemos basar nuestra vida solo en lo que entendemos. Nuestra visión es limitada, pero Dios ve el cuadro completo. Confiar en Él no significa dejar de actuar, sino reconocer que Él está al frente, guiando cada uno de nuestros pasos. A menudo queremos entenderlo todo antes de avanzar. Pero Dios no nos pide comprensión total, sino fe. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones, encontramos la paz. Y cuando seguimos su dirección, incluso sin comprenderlo del todo, Él endereza nuestros caminos.
4. Juan 3:16. El amor que lo transforma todo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es quizá el versículo más conocido de la Biblia. Y no es de extrañar. En pocas palabras, resume la esencia del Evangelio, un amor tan grande que Dios dio a su propio Hijo para salvarnos. A menudo buscamos el amor y la aceptación en los lugares equivocados. Buscamos validación en el trabajo, en las relaciones, en los logros. Pero la verdad es que ningún amor humano puede compararse al amor de Dios. Él nos ama sin condiciones, sin exigencias imposibles, sin esperar que seamos perfectos. Este amor no solo nos consuela, sino que también nos da un propósito. No estamos aquí por casualidad. Dios nos creó con un plan, y ese plan comienza cuando nos damos cuenta de lo valiosos que somos para Él. La vida eterna que nos promete no empieza después de la muerte. Comienza ahora, cuando decidimos confiar en ese amor y vivir de acuerdo con Él. 5. Salmo 23:1. La seguridad de tener un pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. David, el autor de este salmo, sabía bien lo que significaba ser pastor. Él mismo había cuidado ovejas, guiándolas, protegiéndolas y asegurándose de que no les faltara de nada. Y cuando miró su propia vida, se dio cuenta de que Dios hacía lo mismo por él. La imagen de Dios como pastor nos muestra cuánto cuida de nosotros. Igual que una oveja, no tiene que preocuparse de qué va a comer o dónde va a dormir. Nosotros también podemos descansar con la certeza de que Dios nos proporciona todo lo que necesitamos. Esto no significa que nunca tendremos dificultades, pero sí significa que, incluso en los momentos más difíciles, nunca estaremos solos. El pastor siempre está cerca, guiando y protegiendo. ¿Cuántas veces intentamos llevar el peso de la vida nosotros solos, pensando que tenemos que resolverlo todo? Pero cuando confiamos en nuestro pastor, encontramos la paz. Sabemos que Él nos lleva exactamente donde tenemos que estar. 6. Romanos 8:28. Dios obra para nuestro bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces pasamos por situaciones que no parecen tener sentido. Enfrentamos pérdidas, decepciones, momentos de dolor que nos hacen preguntarnos, ¿por qué? Pero este versículo nos recuerda algo esencial. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Él convierte el dolor en crecimiento, los fracasos en aprendizaje, los momentos difíciles en nuevas oportunidades. Lo que parece un error puede ser en realidad parte de un plan mayor. La clave para entender este versículo reside en la palabra cooperar. No todo lo que ocurre en nuestras vidas será bueno por sí solo, pero Dios tiene el poder de tomar incluso las peores situaciones y convertirlas en algo que traiga propósito y crecimiento. Esto no significa que nunca sufriremos, sino que nunca sufriremos sin un propósito. Si confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él tiene el control, obrando a nuestro favor, incluso cuando no entendemos el proceso. 7. Mateo 11:28-30. El descanso que solo Dios puede dar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Quién no se ha sentido alguna vez agotado? No solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. El peso de las preocupaciones, los miedos y las incertidumbres puede ser abrumador, pero Jesús nos hace una sencilla invitación. Venid a mí.
no promete quitarnos todas las dificultades de la vida, pero sí nos promete algo aún mejor, un verdadero descanso, una paz que no depende de las circunstancias. ¿Y cómo encontramos ese descanso? Aprendiendo de Él. Seguir a Jesús significa cambiar nuestras pesadas cargas por la ligereza de la confianza. Significa dejar de cargar con todo nosotros solos y dejarnos guiar por Él. Si la vida te ha parecido demasiado difícil, recuerda esta invitación. No tienes por qué caminar solo. 8. Isaías 40:31. Fuerza de lo alto. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar no es fácil. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero la Biblia nos enseña que los que aprenden a esperar en Dios no se quedan quietos. Al contrario, adquieren fuerzas renovadas. La comparación con el águila no es casual. El águila no lucha contra el viento, sino que aprovecha las corrientes de aire para elevarse cada vez más. Del mismo modo, cuando esperamos en Dios, dejamos de luchar solos y aprendemos a confiar en su dirección. Tal vez te encuentres en un momento de tu vida en el que sientes que ya no puedes más. Pero Dios promete, si confías en Él, te dará la fuerza para seguir adelante. 9. 1 Corintios 16:14. El amor como principio de todo, que todo lo que hagáis, lo hagáis con amor. Vivimos en un mundo acelerado en el que a menudo hacemos las cosas en automático. Trabajamos, tomamos decisiones, tratamos con la gente, pero ¿se hace todo con amor? Este versículo nos recuerda que el amor debe ser la base de todo lo que hacemos. Amor al hablar, al actuar, al decidir. Amor en la forma en que tratamos a los demás e incluso en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. El amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria. Elegir ser paciente, compasivo y generoso. Elegir ver a los demás con los ojos de Dios. Cuando todo lo que hacemos está guiado por el amor, nuestras vidas se transforman. Lo que antes parecía pesado se vuelve más ligero. Lo que antes parecía difícil se convierte en una oportunidad para crecer. 10. Salmo 46:10. Calma en medio de la tormenta. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré ensalzado entre las naciones, seré exaltado sobre la tierra. Vivimos en un mundo ruidoso. Siempre hay algo que nos presiona, que reclama nuestra atención, que nos hace sentir que tenemos que correr de un lado para otro todo el tiempo. Pero Dios nos invita a hacer lo contrario, a aquietar nuestros corazones y confiar. Esto no significa quedarnos quietos, sino aprender a descansar en la certeza de que Él tiene el control. ¿Cuántas veces nos desesperamos intentando resolverlo todo nosotros mismos, cuando lo único que tenemos que hacer es pararnos y recordar: Dios es Dios. La ansiedad nos hace querer actuar sin pensar, pero la fe nos enseña a esperar con confianza. Cuando estamos tranquilos, podemos escuchar mejor la voz de Dios y ver su mano actuando a nuestro favor. 11. Mateo 5:14-16. Brilla donde estés. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad construida sobre un monte no se puede esconder. Y cuando se enciende una lámpara, no se pone debajo de un cesto, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Todos hemos estado en un lugar completamente oscuro, donde un poco de luz hace toda la diferencia. Y Jesús nos dice que debemos ser esa luz. Esto significa que donde quiera que estemos, podemos marcar la diferencia. Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con la forma en que tratamos a los demás. A menudo pensamos que solo las personas extraordinarias pueden tener un impacto en el mundo. Pero la verdad
es que Dios nos utiliza a todos y cada uno de nosotros, allí donde estamos, ya sea en el trabajo, en la familia, entre amigos o incluso en momentos de dificultad. Siempre hay una oportunidad para brillar y mostrar el amor de Dios al mundo. 12. Isaías 41:10. No temas, Dios está contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra fiel. El miedo forma parte de la vida. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a la pérdida. Pero este versículo nos recuerda algo esencial. No estamos solos. Dios no solo está con nosotros, sino que nos fortalece y nos sostiene. Esto significa que, incluso cuando nos sentimos débiles, podemos seguir adelante, porque no dependemos únicamente de nuestras propias fuerzas. La promesa de Dios no es que nunca nos enfrentaremos a dificultades, sino que nunca tendremos que afrontarlas solos. Él siempre estará a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. 13. 2 Corintios 12:9. La gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos tenemos limitaciones. Hay momentos en los que nos sentimos débiles, incapaces, sin fuerzas para seguir adelante. Pero es precisamente en esos momentos cuando la gracia de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Pablo, que escribió este versículo, lo entendía bien. Se enfrentó a persecuciones, dolor y dificultades, pero aprendió que su fuerza no procedía de sí mismo, sino de Dios. Nuestra sociedad nos enseña a ocultar nuestras debilidades, pero Dios nos enseña a entregárselas a Él. Porque es en nuestra debilidad donde se manifiesta su poder. Si te sientes incapaz, recuerda, la gracia de Dios es suficiente. Él te sostiene, incluso cuando crees que no puedes más. 14. Salmo 91:1-2. Refugio seguro en Dios. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi alcázar, y en Él confiaré. Todos buscamos seguridad. Queremos sentirnos protegidos, tener un lugar donde descansar sin miedo. Y la Biblia nos enseña que ese lugar existe, es Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza en quien podemos confiar plenamente. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, podemos descansar sabiendo que estamos protegidos en sus manos. La verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Cuando confiamos en Él, encontramos descanso para el alma. 15. Efesios 6:10-11. Vestíos de la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las acechanzas del diablo. La vida cristiana no es un camino sin desafíos. Cada día nos enfrentamos a luchas espirituales, ya sean dudas, tentaciones o dificultades que intentan alejarnos de Dios. Pero Él no nos deja desprotegidos. Nos da una armadura completa para afrontar cualquier batalla: la verdad, la fe, la justicia, la salvación, la palabra y la oración. Cuando nos ponemos esta armadura, no importa qué desafíos se nos presenten, podemos mantenernos firmes, confiados en la fuerza que viene del Señor, la palabra que cambia vidas. A lo largo de este viaje, hemos visto que la Biblia está llena de promesas que nos fortalecen y nos guían. No importa cuál sea la situación, siempre hay una palabra de Dios para sostenernos. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres estar más cerca de Dios y buscar esta fortaleza para tu vida. Así que te invito a seguir caminando en esta fe, aplicando estas palabras en tu vida diaria y compartiendo este mensaje con los demás. Y recuerda, la palabra de Dios nunca falla. Si este contenido ha tocado tu corazón, deja un comentario y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje.
Y no olvides suscribirte al canal para recibir más palabras que edifican y transforman vidas. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino.